vinculan y se complementan una con la otra. A la misma vez vamos a ver cómo la iglesia es llamada a ser presente esa palabra en el mundo, pero al mismo tiempo cómo la palabra crea las comunidades. De hecho, tenemos un objetivo a través de toda esta enseñanza, y es cómo la iglesia nace de la palabra y a su vez tiene que hacer presente esta palabra de salvación a todos los hombres. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sirviéndola, conservándola, interpretándola correctamente, y eso solo nos lo da el magisterio. La iglesia es fruto de la palabra y a la vez la iglesia hace presente esta palabra. Vamos a poner un ejemplo sencillo donde nosotros podemos observar esta relación. Observamos que cuando el sacerdote está predicando una misa, hemos observado de que tal vez está con la hostia y de repente observamos que él agarra algo de abajo y se lo come. Nosotros podemos decir, hey, este hombre tiene hambre. ¿Y hey, qué pasó? Y no es eso, sino es que la hostia es el cuerpo de Cristo y es tan grande que él por respeto, él hace eso. También podemos decir nosotros seríamos capaces de que cuando venimos en la fila y si por casualidad se cayó un pedazo, ¿ustedes creen que lo recogerían y se lo comerían? ¿Sí? Eso es muy bueno. Tener esa fuerza y no tener vergüenza. Porque la verdad yo tenía pena de estar aquí, pero bueno, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el sacerdote. Como es el cuerpo de Cristo, él lo toma y no lo deja ahí, porque no lo podemos pisotear. Ok, entonces en esa parte estamos bien entendidos, creo que está bien, pero a la vez vamos a hacer otra forma de explicarlo, ¿verdad? Nosotros estamos en la misa y de repente estamos pensando tal vez en nuestra familia, en algún problema. ¿Y qué es lo que se cayó ahí? Y el padre está aquí dándole, y ustedes nada. ¿Qué se perdió? La palabra. Entonces, ahí está la importancia de la iglesia y palabra. Entonces, por eso nosotros debemos de estar bien concentrados, ¿verdad? Y es Dios el que nos da esa fuerza y esa concentración. Los celulares debemos de tenerlos apagados. Ese es un respeto a la iglesia, ¿verdad? Todo lo que tengamos encima tenemos que quitarlo, tenemos que estar solo lo que somos nosotros. Algo importante aquí, lo que nos dice el Vaticano II. La iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Dei Verbum 21. Ok. Ahora sí ya me toca tocar los tres aspectos que observamos en el sintetizador, ¿verdad? Uno de ellos es la iglesia nace de la palabra. El segundo, la iglesia hace presente la palabra. Y la iglesia es sierva, intérprete y guardiana de esa palabra. Entonces son tres aspectos importantes, ¿verdad? Que los vamos a ir tomando uno a uno para no confundirnos. ¿Por qué decimos que la iglesia
nace de esa palabra. ¿Dónde está eso? ¿Dónde yo puedo decir, cómo puedo aseverar de que es así? Ok. La iglesia está fundada sobre la predicación de los apóstoles, y ahí lo tenemos. Eso está en Efesios 2, versículo 20. Y desde ahí nosotros ya tenemos la respuesta. Fue así como se comenzaron a fundar generaciones de comunidades que fueron la base de nuestra iglesia primitiva y de la iglesia universal. Esto de Iglesia Universal ya lo hemos venido escuchando, ¿verdad? En el transcurso del curso, en los cursos de los demás predicadores. Y hemos visto que dicen que la iglesia es universal porque es mundial, ¿verdad? Esto no es solamente en Nicaragua. La iglesia de Corintios nació con la predicación de Pablo. También ahí lo tenemos. 1 Corintios 9, versículos 1 y 2. El origen de la comunidad es el Evangelio, que es Jesús, palabra de Dios. La palabra tiene fuerza y capacidad para generar las comunidades. Es por eso que cuando las palabras a nosotros nos llegan en el fondo, podemos llegarnos a convertir, podemos llegar a ser personas mejores, capaces de dar y servir. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Sirviéndoles a ustedes, tratando de que esta palabra llegue a lo más hondo, lo más profundo, y que nos toque en nuestros corazones para que seamos mejores, ¿verdad? La iglesia nace de la palabra, por lo tanto, las primeras comunidades fueron creadas y alimentadas por la palabra. Lo tenemos en Hechos 2, del 41 al 42 versículos. El mejor ejemplo también lo tenemos en Pentecostés, donde Pedro, lleno del Espíritu Santo y acompañado de los apóstoles, predicó a una gran multitud, los cuales llegaron hasta ser 3,000 creyentes que llegaron presentes. Y todo esto debido a ¿qué? A la palabra proclamada. Vean la fuerza, por eso es que decíamos anteriormente que la palabra tiene fuerza. Por lo tanto, podemos decir que el Evangelio es el que engendra a las comunidades de creyentes. San Pablo, en la primera carta de Corintios 4, 15b, nos dice: he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. San Pablo les predicó la palabra, la que los ha engendrado en Cristo Jesús por medio de la palabra de los apóstoles. Se generaban las comunidades y las iglesias particulares. Si no, nosotros lo podemos observar en nuestra comunidad. Si miramos de que tal vez en nuestro barrio existen ciertas personas que están agrupadas, existen muchas agrupaciones que venimos y nos dedicamos, digamos, a la oración, porque todo viene de la oración. La oración es la que llega y la que nos transforma, ¿verdad? Nos vamos a hacer una preguntita, ¿verdad?, que es importante. ¿Ustedes creerían que sin la palabra existirían comunidades? ¿Verdad que no? ¿Creen también que podrían haber asociaciones, sindicatos, agrupaciones? Tampoco, porque por la palabra es que nos comunicamos también. Entonces, es Jesús, palabra de Dios, el origen de la iglesia. La palabra, por lo tanto, es la que engendra la iglesia. También lo podemos ver en San Mateo, que nos asegura que el reino de Dios llega por la palabra. Lo encontramos en Mateo 13. Y esta parte es importante. El reino de Dios llega por la palabra. Mateo 13, ¿verdad? Repito. Un ejemplo de ello es cuando la predicación de Felipe al eunuco etíope
Gracias a esa palabra transmitida, la palabra de Dios ha llegado hasta los confines de África. Es la idea que tenemos siempre de ir llegando a lo más hondo, a lo más largo, a la distancia. Y hoy en día creo yo que tenemos y estamos avanzados tecnológicamente, ¿verdad? Porque tenemos lo que es Internet, tenemos la televisión más avanzada, ahora hay televisión digital con mejor resolución. Entonces, eso nos ayuda a mirar mejor las cosas, a tener más claridad. Y si verdaderamente estamos concentrados, perfectamente podemos obtener la palabra. Y una de las cosas que yo pienso, que creo que es importante y que ayuda bastante, pues hay personas que ya no podemos salir de la casa porque ya estamos calados por la vida, hemos venido y tal vez tenemos problemas de salir, pues ya ni nuestros hijos ni nos quieren sacar, pues ya no nos llevan ni a misa, solo piensan en ellos, solo piensan en su familia, en la nueva familia, y no nos sacan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los padres cuando ya no podemos salir? Ponemos la televisión y escuchamos la misa a través de la televisión. Por eso digo de que es importante la televisión también dependiendo del uso que le demos, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer unas preguntas solamente para que les quede como reflexión a cada uno de ustedes. Nuestras parroquias y comunidades fueron creadas por la palabra de Dios o por estatutos y decretos. Nuestras parroquias y comunidades fueron creadas por la palabra de Dios o por estatuto y decreto. Esto ya lo había mencionado don Luis, ¿verdad? Creo que no sé si Manuel también había dicho algo sobre los decretos. Pero es una pregunta solamente para reflexión. La segunda pregunta que nos vamos a hacer: ¿alimentamos nuestras comunidades con las palabras de Dios? Esa es importantísima, ¿verdad? Porque cada uno ayudamos a nuestra familia, y por ahí donde debemos de comenzar a abonar un poco para que nuestra familia siempre tenga la palabra de Dios y nos guiemos siempre por ella. La iglesia siempre hace presente la palabra de Dios. La iglesia hace presente o nos da la palabra. La iglesia, igual que María, guarda esa palabra en su corazón y después proclama esa palabra. Y ese es donde lo guardó, en el corazón. Y es ahí donde queda, porque nuestra mente es la que le ordena el corazón, entonces mejor que esté en el corazón antes que en la mente. Jesús confió su palabra: guarden mi doctrina y comuniquen mi doctrina a todos, o sea, a su comunidad, a su iglesia. Pablo VI nos dice en el Evangelii Nuntiandi: evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la iglesia. Su identidad más profunda, ella existe para evangelizar. Ahí tenemos, ¿verdad? Eso es grande también, esa frase, ¿verdad? La misión de evangelizar, Jesús no se la asignó a un solo hombre. Yo creo que muchos hemos leído la Biblia y nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Sino Él se la encomendó a los 12 apóstoles, ¿no? Teniendo a la cabeza a Pedro. Es la iglesia la encargada de este depósito, y es la iglesia quien nos da y nos transmite esa palabra. Y es real, pues así nosotros la recibimos a través de la iglesia. Recordemos nuevamente que en Pentecostés Pedro es el portavoz proclamando la palabra, pero acompañado de los 11. Él no va solo, porque la palabra estaba encomendada a ellos, a los 12, no solo a uno. Él era la cabeza, Pedro, pero tenía que ir con los otros, no podía ir solo.
Es la comunidad la que transmite la palabra. No se hace de manera aislada, sino como iglesia. Recordemos que es una misión universal. Nosotros no podemos decir de que siempre tenemos que estar acogidos a la iglesia. No podemos decir una palabra, decir esto es esto, si la iglesia no piensa así. Tenemos que ser respetuosos y conscientes de esa palabra, ¿verdad? Porque es sagrada. Estamos ligados a una sucesión apostólica con el envío original del hecho por Jesús. La palabra engendra la comunidad, pero la comunidad transmite o comunica esa palabra. ¿Qué es necesario para que Dios sea conocido? Es necesario que se anuncie la palabra. Si no, no lo vamos a conocer. Recordemos lo que San Pablo le dijo a los romanos. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, Romanos 10, versículo 14 al 15. Por consiguiente, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Romanos 14, versículo 17. Sé que aquí ya estamos tomando la fe, ¿verdad? Se va involucrando poco a poco, ¿verdad? Y se va haciendo más fuerte lo que estamos tratando de transmitir. El ministerio de la palabra pertenece a las escrituras de la iglesia y no se puede dejar por ningún otro ministerio. Hechos 6, versículo 2. Como miembro de la iglesia tenemos que crear conciencia del poder de la palabra, que es espíritu, vida eficaz. Juan 6, versículo 63 y Hebreo 4, versículo 12. Fuerza de Dios para salvación de los que creen. Romano 1, versículo 16. Ok. Tenemos otro aspecto importante donde vamos a tomar bueno, ahí ya me había tomado lo que era la iglesia, estaba presente en la palabra, ¿verdad? No lo recalqué, ¿verdad? Pero vamos con el tercer punto, el tercer aspecto, que es donde la iglesia es sierva, intérprete y guardiana de la palabra. Sierva, la iglesia no está sobre la palabra, sino que es humilde, servidora de ella. La Dei Verbum nos dice que el magisterio de la iglesia está al servicio de la palabra. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñándola solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Fíjense qué grande. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone con verdad revelada por Dios que se ha de creer. El segundo aspecto, ¿verdad?, que habíamos dicho, bueno, había dicho que era sierva, bueno, ya ustedes ya más o menos entendieron esa parte, que por qué nosotros debemos de ser humildes, ya no debemos de no creernos que la sabemos todas. Hay que ser conscientes de que a veces podemos fallar. Ahora es intérprete. Debe de interpretar y servir fielmente a esa palabra y exponerla.
con fidelidad, oportuna e inoportunamente. En este sentido, nos dice el Dei Verbum, pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué es guardiana ahora? Porque defiende la palabra de errores y malas interpretaciones. Por eso es necesario la asistencia del Espíritu Santo. La Dei Verbum nos dice lo siguiente: la sagrada tradición, pues, y las sagradas escrituras constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia, fiel a este depósito todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles. Fíjense que es guardiana, o sea que nosotros por eso es importante que nos consolidemos un poco en la fe y leamos, porque también debemos de defenderla. Defenderla no significa ir a pelear, ir a discutir con alguien, ¿verdad? Porque yo he tenido la oportunidad de tener personas que me buscan cómo atacar, y quizás porque se han dado cuenta de que tal vez he andado ahí, ¿verdad? Con ustedes, caminando, a ver si... Y entonces me hablan de los que somos idólatras, ¿verdad? Entonces, yo la única forma que le dije, y de defenderme, pues, porque tal vez no manejo todo, ¿verdad? Lo único que le dije, que Jesús, ¿verdad?, le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Fue lo único que se me salió. ¿Y por qué se me salió? Porque lo he venido estudiando más. Entonces, ¿qué le quise decir ahí? ¿A dónde están los demás? Pero soy muy respetuoso y siempre he dicho, todas las iglesias, las congregaciones, ¿verdad?, que buscan a Cristo, para mí son buenas, porque siempre están buscando a Cristo, independientemente de ciertas diferencias que podamos tener, pero yo pienso que son buenas porque nos conducen al camino bueno y nos ayudan. Si no, ustedes comprobaran, ahí está Granada es ejemplo de todas las ciudades. Granada es calma todavía, gracias a Dios. Ok, me toca darles un testimonio antes de continuar, ¿verdad? Un testimonio propio, para que ustedes más o menos, pues también ustedes conozcan cómo uno viene aquí, se detiene, se para, y ahora yo les estoy hablando. Esto que yo les estoy hablando, ustedes lo van a hacer, porque ese es el compromiso. A mí me invitaron porque me dijeron que tenía que venir aquí a transmitirlo a 7 parroquias. Esta es la primera. Y no sé ni cómo lo estoy haciendo, pero aquí estamos, ¿verdad? Por obra de Dios. Bueno, vengo de una familia católica, ¿verdad? Quizás, ¿verdad?, ya hemos visto de que el ser católico no solamente que fuimos bautizados, tuvimos nuestro bautismo, nuestra confirmación, no. El católico es aquel que verdaderamente está tratando de seguir a Dios y predica la palabra también, o sea, la lleva a otro, para que esa otra persona se ayude. Entonces, yo más o menos como hace unos 20 años, creo yo más o menos, pertenecía al grupo de EJE, no sé si lo han oído ustedes, Encuentro Juvenil al Espíritu. Era solo de jóvenes, ya no podía estar yo ahí, ¿verdad?, ahorita, pero en ese entonces pues sí pertenecí. Encontré una experiencia también ahí bonita, ¿verdad? Me mandaron a hacer oraciones y que no saliera y que no sé qué y que no sé cuánto, pero como uno es joven, un amigo me dice, vamos, me dice, están en los 15 años y que no, si tenemos los intransmisibles. Y yo con pena, y no, yo tenía miedo pasar por la calle, porque la persona que nos invitó vivía cerca de la calle.
Y me decidí y me fui. Bueno, y va la coincidencia que el hombre andaba también en los 15 años y nos mandó a oración. ¿Ya? Pero la sabiduría de uno, bueno, y tal vez ya andaba con sus traguitos, ¿verdad? Porque, no sé, pues, pero yo no le vi, el otro amigo mío sí me dice, no, yo le siento, me dice, no, le digo, yo no le siento, le digo. Pero por eso nosotros no vamos a dejar la fe. Entonces, para mí no es nada malo. Si él quería irse a divertirse, ¿verdad? Entonces nosotros nos divertimos, estuvimos bailando y todo, pasó el tiempo. Tuvimos casi como 8 meses en el grupo. Fue muy bonito porque expresamos nuestros sentimientos, escribimos cartas a los padres y nos mandaban a hacer una serie de cosas y era bonito, ¿no? Me salgo. Allá a los 5 años más, pertenezco a los carismáticos de la iglesia de Guadalupe. Ahí 3 meses duré. Me salía por cosas, no por vagancia, ni porque gracias a Dios no he sido muy vago, ¿verdad? Pero sí he tratado de conducirme lo más posible, ¿verdad? Lo más importante de esto es que un hermano de la pequeña Israel, se llama Bayardo, él me invitó a un retiro que fue en el colegio teresiano. Ahí fui, estuve. Posteriormente ahí nos dieron la orientación de que podíamos ir a un programa que es de convivencia familiar. Pero yo ya estoy solo, ¿verdad? De un matrimonio divorciado y estoy solo. Y es de convivencia familiar. Pero yo ya fui el jueves y así me fui conduciendo. Y ahí estuve, ¿no? Y ahí estoy pues todavía. Posteriormente llegó mi hermana Fabiola, que ya la tienen, ¿verdad? Fabiola. Y ella me invitó al curso de Pedro. Y aquí estamos. Y ahora pues estoy haciendo esto. Entonces creo que Dios poco a poco me ha venido tocando y me he estado quedando, pues. Y yo creo, he tomado decisión de quedarme. Porque es cuestión de decisión. No significa que andaba mal, no. La separación para mí no fue tomar el licor, tomar el desvío. Gracias a la familia, creo yo, o a mis principios, ¿verdad? Porque uno se crea sus principios propios. He estado bien. Ese es mi testimonio para ustedes, ¿verdad? Y espero pues que también les sirvan, que no tengamos pena en expresarlo, pues, porque todos tenemos algo. No soy perfecto también. Pero lo más importante de estar con Dios es que nosotros nos modelamos un poco. Nos modelamos, tratamos de ser personas honestas, de ser personas honradas. Que andamos en el camino, que podemos encontrar obstáculos. Podemos andar en una bicicleta, en un carro, y de repente hay alguien que te dice algo malo, y entonces si vos respondes mal, te vas a recibir mal. Entonces lo mejor es estar con Doña Prudencia. Doña Prudencia es sabia, y siempre lo he dicho. A veces me gustan las frases porque la prudencia es sabia. Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer una pregunta. Pero ¿cómo la palabra se pudo adaptar a las sucesivas generaciones? Una pregunta importante, ¿eh? ¿Cómo se ha venido, verdad? Porque usted ha visto que hoy en día han habido transformaciones. Antes podemos decir que todo esto era un campo y ahora hay casas. Y se ha venido depurando un poco, organizando a través de calles. Cada calle tiene un nombre. Sí, se la repito, por favor. Ya le digo.
Pero cómo la palabra se pudo adaptar a las sucesivas generaciones. Ya. Ok. Vamos a mencionar algo, no vamos a hacer este ejercicio, pero sí creo que ya ustedes más o menos lo conocen, que a veces nosotros decimos expresiones de la palabra de Dios y decimos otras. Leemos mal. Una de ellas es, vuelven cantando trayendo las gavillas. Y de repente el lector dice, vuelven cantando trayendo sus gallinas. ¿Y ahí? Tal vez el hombre andaba hambre, pero pensó en gallina, pues cuando uno dice algo, pues es por algo, puede ser el estómago. Bueno, otra es, no son estos los galileos. Y de repente el lector dice, no son estos los gallegos. Bueno, entonces así igualmente, esto nos sirve a nosotros, ¿verdad? Para que cada vez que leamos, si nos equivocamos, mejor decir perdón y retomar de nuevo la parte que está buena, ¿verdad? Porque no la podemos dejar mala. Si la dejamos mal, andamos mal nosotros. Ok, vamos a hacer una pequeña conclusión de todo lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Durante los siglos de la Iglesia no ha valorado suficientemente su relación con la palabra. Escuchen bien esta parte que es importante. Los cristianos católicos nos hemos venido guiando por los sacramentos y hemos venido haciendo a un lado la palabra. Últimamente se está revalorando el Concilio Ecuménico Vaticano II. Ha señalado que la Iglesia debe alimentar a sus fieles con dos mesas: la palabra y la Eucaristía. Dei Verbum 21. Entonces, observen bien que esa parte es interesante porque la Iglesia está tomando como empuje. Y este es parte de ello. Este empuje es un empuje de parte de la Iglesia, no es ¿cómo se llama? La Escuela de San Andrés. ¿Ya? Es la Iglesia católica la que se puso de acuerdo y está tratando de darle un empuje para que nosotros llevemos la palabra también a todos los rincones, ¿verdad? Resumiendo, podemos decir que en el sentido temporal de la palabra va primero y la Iglesia viene después. Porque primeramente nosotros empezamos a hablar de Dios y de repente formamos la Iglesia. Pero se tuvo que hablar primero. Vamos a dar un ejemplo. En un pueblo donde no hay iglesia, bueno, aquí está, ¿verdad? Lo que estaba diciendo. Primero se predica la palabra para formar allí la iglesia. La iglesia hace presente, le da vida y cuida la palabra. Recordemos que la iglesia nace de la palabra. Ahora vamos a mencionar una frase que tal vez mi hermano Manuel ahí me hace el favor. Para que la repitamos, ¿verdad? Y que se nos grabe. Entonces para todos, a la 1, a la 2 y a las 3. El equipo izquierdo, para mí, ¿verdad? Me honran los de la derecha. Así me gustó. Lo hicieron mejor que con todos los que han venido aquí. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero sí, allá tenemos a un hermano que...
Sí, sí, le escuchamos. Correcto. Sí, por eso estábamos diciendo que hay una vinculación de la una con la otra. Ni una puede estar sola. Si no existe la iglesia, es porque la palabra no estaba. Entonces no pueden, están interrelacionadas una a la otra. Y eso para en el catecismo lo tenemos, podemos escudriñar el catecismo y ahí nos habla mucho de esa relación de la palabra, ¿verdad? Y es bueno, pues, como referencia solamente. Sí. Solo para apoyar un poco al hermano y aclarar un poco lo que refería también el hermano allá. Efectivamente la palabra es Dios, es Cristo, ¿no? Eso es lo que dice San Juan, que es el verbo. El verbo es Cristo. La iglesia, la comunidad, las comunidades, las primeras iglesias primitivas nacieron de esa palabra, nacieron de Cristo, ¿verdad? Por eso la frase dice, la iglesia nace de la palabra. Identificamos, creo que todos estamos claros que cuando hablamos de iglesia nos referimos a la comunidad, ¿no? A las primeras comunidades primitivas, a las primeras comunidades cristianas y que han venido deviniendo a lo largo de toda la historia hasta la actualidad. La iglesia nace de la palabra, nace porque Cristo fue proclamado. Cristo fue proclamado por los primeros 12, primero la misión de Cristo, la misión de los 12, nacieron las primeras iglesias, se ha mencionado durante el curso, todas las iglesias que estaban en el contorno del Mediterráneo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Antioquía, etcétera. Las primeras comunidades nacen de la palabra, nacen de Cristo. La segunda parte dice la palabra nace de la iglesia, porque lo que Cristo quiere es que la iglesia lleve la palabra, evangelice. Eso es lo que venimos a hacer aquí, a evangelizar, a llevar la palabra. De tal manera de que la palabra después, por orden de Cristo, por una misión que Cristo nos encarga, la transmitimos. Y nace de la misma iglesia que Él formó, de la misma iglesia que Él quiso establecer, a la que Él instruyó, a la que Él envió, a la que Él le dio la misión de evangelizar. Quien desconoce la palabra de Dios, ¿quién se la tiene que llevar? La iglesia, todos nosotros. Entonces de ahí, de la iglesia nace la palabra, de ahí brota la palabra para evangelizar. A eso se refiere la frase, hermano. No, está bien la pregunta, el cuestionamiento de Tobías, ¿no? Porque si él no hace esa pregunta, nosotros nos podemos quedar con ese vacío. A lo mejor a otros como que no les sonó la frase. Y no está mal eso, está bien. Y en el sentido nacer, en el sentido de que él explica, no que, porque si fuera la iglesia el origen, el fundamento, la vertiente de la palabra, entonces quiere decir que la iglesia es primero que Dios, y eso es imposible, ¿verdad? Eso es imposible. Cuando se dice nacer, escuchábamos en el tema que cuando la iglesia evangeliza lo hace como una comunidad, como una comunidad, de ahí parte la misión, de ahí se origina la misión. Para eso fue creada la iglesia. Ese es el sentido y el ser y el fundamento y el origen de la iglesia, para ser misionera. Entonces, en ese sentido, cuando la iglesia ya está, entonces de ella parte la misión. Es el origen de la misión, ¿no? De llevar la palabra.
en ese sentido la palabra nace de la iglesia, pero como predicación, como misión, como acción evangelizadora, pues de ahí brota la misión evangelizadora de esta comunidad que Jesús hizo, y por eso la explicación de él está bien, no ver la palabra nace de la iglesia como que si ella fuera la generadora de la palabra, pues podríamos decir como nos podría decir el Génesis, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y todo eso, ¿no? Entonces no es en el sentido de crear, de creación y crear de la nada, porque en ese sentido la iglesia sería superior a Dios o primero que Dios, sino que es en el sentido de la misión, de la evangelización, de que de ahí parte la acción misionera de la palabra, y que la iglesia está al servicio de esa palabra. Pues no sé si lo enredé más, pero que estuvo bien explicado y se entiende esa frase en el contexto de toda la charla, ¿no? De los puntos que se han venido planteando, ¿no? La iglesia nace de la palabra, ciertamente de la predicación, y ustedes tienen experiencia de eso. Estamos misionando, evangelizando el Guayabo, Sagay y todo eso, y están naciendo las comunidades, y ustedes están formando, pero si no han predicado no nacen. Y luego esa frase de que la iglesia nace de la palabra nace de la iglesia, se entiende en esta segunda, ¿no? La iglesia hace presente la palabra. Y luego en esta tercera parte, que a estos nosotros le llamamos en una palabra magisterio de la iglesia. La iglesia es sierva, guardiana e intérprete de la palabra, y eso lo hace el magisterio de la iglesia, es decir, el Papa y los señores obispos. Y decías tres palabras muy bonitas, Chester. Decías tres palabras muy bonitas cuando decías acerca de esto, de que la palabra escucha con piedad, algo así, ¿no? Escucha con piedad la palabra. Ahí la palabra se ve que es superior a la iglesia, ¿no? Escucha con piedad a la palabra. Y después decía otra palabra, la última sí me acuerdo, que la expone con fidelidad. La segunda no me acuerdo. La escucha con piedad, la interpreta con no sé qué, con exactitud, y la expone con fidelidad. Ahí vemos el carácter de sierva de la iglesia frente a la palabra, ¿no? A la superioridad de la palabra, porque sabemos de que la palabra es Cristo. Es la palabra se ha hecho carne y está presente en Jesucristo. Bueno, antes que todo, es bueno, ¿verdad? Las preguntas, para mí eso abona muchísimo, ¿verdad? Porque quedamos un poco más claros. Toda inquietud es bueno hacerla, aclararla, ¿verdad? Yo siempre he dicho, Dios es primero, y de ahí se basa todo, ¿no? Todo lo que tenemos viene de Dios. Vino Jesucristo, ahí está Dios. Porque hay personas que querían ver a Dios y le decían a Jesucristo, pero si ya me viste a mí es porque ya lo viste a Él. O sea, Dios es Jesucristo también. Ok, vamos a dar gracias, ¿verdad? Por haber concluido, ¿verdad? Bastante, creo. Con el tiempo cumplimos un poco, yo creo que estamos un poquito antes del tiempo. Vamos a hacer una oración, sería bueno, ¿verdad? Para finalizar. Vamos a agradecer al Padre Jesús. Estamos aquí todos reunidos para agradecerte por esta gran oportunidad que nos has dado de estar aquí presentes, dando nuestro tiempo, que es más el tiempo que mereces tú, para que nosotros te podamos alabar, bendecirte, ensalzarte, darte infinitamente gracias por la vida que nos has dado, porque todavía nos tienes aquí presentes con nuestros sentidos,
que ha sido una bendición que tú la hiciste perfecta, nos creaste perfecto, con el error de nuestro pecado, pero nuestra maquinaria es grande porque tenemos cómo alimentarnos, cómo digerir todo es exacto, todo es correcto, todo eso es una maquinaria perfecta. Te damos infinitamente gracias a Dios. Mantenernos firmes siempre en la fe, protegernos siempre donde andemos, donde estemos, con nuestra familia. Igualmente a todas las ciudades, a todos los países del mundo, protégelo. A todos los gobernantes que también tengan conciencia de la palabra, para que así sean mejores personas y que nos venga a ayudar a nuestra sociedad infinitamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor. Ahora nos van a acompañar a un poco de silencio y vamos a escuchar un canto para que nos llenemos un poco más, ¿verdad? Porque los cantos es alegría, es paz y un montón de cosas que podemos decir sobre un canto, porque nos expresa sentimiento desde el hecho de que alguien lo hizo, ¿verdad? Ya hay un sentimiento. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia, mi palabra será como la lluvia que al caer empapa la tierra, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia